En la ciudad de Buenos Aires los aumentos en los alquileres en el último año han ascendido hasta un 64,4%. ¿Sí? Una cifra tremenda, ¿no? Que va casi prácticamente paralela, supera, ¿no? A lo que es el promedio de inflación, aquí obviamente de nuestro país, que es del 58,1. Y vamos a hablar con Federico González Rouco, que es el autor del Dueños o Inquilinos, a propósito del tema de la ley de alquileres, de la situación argentina con respecto a esto. Hola Federico, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por el espacio. Al contrario, bueno, hablaba del aumento, ¿no?, en los alquileres. Prohibitivo es prácticamente, ¿no? Sí, lo que vimos en el último año es que hubo un aumento muy fuerte entre abril y te diría octubre, noviembre, y a partir de ahí empezó a estabilizarse un poco, si bien siguió aumentando, lo que pasó es que dejó de aumentar por encima de la inflación, por dos razones. Primero porque el aumento fuerte ya había sucedido, pero por otro lado también porque la inflación empezó a ser mucho más alta de lo que venía pasando. Claro. Hoy estamos en una inflación interanual que se sostiene alrededor del 70%, pero porque todavía estamos comparando con los momentos en los que estaba arrancando recién el impacto de tanto el congelamiento, la ley del alquiler, la falta de crédito hipotecario y un poco del efecto de recuperación que hemos hablado también en otras ocasiones. Claro. Pero el tema es que cuando vemos con los últimos meses, o sea, comparando, no sé, contra marzo, abril de este año, ya los aumentos no son tan fuertes. De vuelta, lo que pasa es que la inflación está siendo mucho más fuerte también que antes. Entonces, los alquileres ahora están creciendo junto con la inflación. Claro. Ya no tanto por encima, y con esto voy a que dentro de un par de meses quizás vamos a dejar de ver aumentos por encima de la inflación para empezar a ver aumentos en línea con la inflación. Todavía falta para ver aumentos por debajo de la inflación, siempre igual hablando de los valores iniciales de los alquileres. Por otro lado es lo que empezó a partir del mes pasado, en julio, es que los primeros contratos que se firmaron bajo la actual legislación de alquileres ya empiezan a tener los aumentos anuales, los primeros aumentos anuales, que arrancaron más o menos en un 45%, hoy ya están los aumentos de agosto en un 47% y en septiembre van a mantenerse también en un 47% anual de aumento con respecto. Es decir, de un mes para el otro van a empezar a aumentar 47%. La verdad es un montón de plata y yo estoy notando mucho la gente que se va, por ejemplo, de capital a provincia porque busca abaratar los costos porque es difícil renovar o sostener ese aumento que se hace anual. Totalmente. Lo que se ve también en Ciudad de Buenos Aires es que hay menos hogares inquilinos que antes. Por un poco esto en parte de lo que decís. Está habiendo menos hogares inquilinos, que pueden ser por varias causas. Hay gente que quizás se fue a vivir ahora que está la posibilidad de trabajar de manera remota, o por lo menos es mucho más fácil, sobre todo en algunos sectores, vuelven a las provincias de las cuales son originarios. Eso puede ser una razón. Otra razón es gente que se quiere ir a vivir a provincia de Buenos Aires, al primero o segundo cordón, por una cuestión de tener espacio, es más barato. Y después hay otro puchito de gente quizás es que no puede pagar. Y eso de por sí ya debe haber un grupo que son los que no pudieron pagar. Entonces, o se achican y se agrupan en quizás dos personas que alquilan juntas, o por otro lado, gente que quizás se va a alquilar un lugar más barato fuera de Capital Federal, y los que estaban en lugares un poco más caros de provincia o lugares más baratos, y así lo que generó este aumento de los precios es que haya como una caída de nivel, por así decirlo. En resumen, lo que estamos viendo es que hoy los hogares inquilinos destinan más o menos un 10% más de sus ingresos al alquiler que antes de la pandemia, por decirlo, porque justo con la pandemia se dieron en paralelo el congelamiento de alquileres, la ausencia de crédito hipotecario y la ley de alquileres, que para mí son tres factores que hay que verlos en conjunto. No es ni la ley de alquileres por un lado, ni la ley de alquileres no tuvo que ver, sino que para mí son las tres cosas al mismo tiempo. Claro. Ahora, aparte, se da cronológicamente al mismo tiempo. Claro. Lo que decían también es que había un rumor o una versión que querían modificar nuevamente la ley de alquileres. ¿Esto es así? Lo que hay es muchas. Creo que hoy, sobre todo, ya habiendo pasado un año, hay varias personas que están empezando a decir, bueno, quizás es momento de rediscutir algunas cosas. La ley tiene cosas muy buenas, pero tiene algunas cosas que quizás son mejorables.
Y esas cosas mejorables posiblemente no está mal discutir y repensar cuando algo no tuvo los efectos deseados. Y hoy lo que se está viendo es que desde algunos espacios políticos está empezando a plantearse eso. Y por otro lado hay otros espacios que quizás antes estaban un poco más reticentes a charlarlo, que hoy por hoy están más abiertos. Igual de ahí a que esto prospere y haya algún cambio, todavía falta, eso lo tiene que decidir el Congreso, pero por lo menos creo que hoy la discusión está un poco más planteada que antes. Claro. ¿Qué es lo que busca hoy la gente, Federico? A ver, digo porque oferta hay, pero no se alquila, por obvias razones, lo que estamos contando. Yo veo muchos carteles de alquila y pasa tiempo y tiempo y tiempo y sigue ese cartel. Es más, hasta a veces los mismos carteles se oxidan, Sí. ¿no? Sí. ¿Viste? Y ves que no se llega a concretar la operación. Después los locales también, con los carteles de alquila, o se vende en algunos casos también. ¿Qué es lo que busca la gente hoy por hoy? Hoy diría que lo que se está buscando más es poder alquilar, es poder cerrar una operación. Lo que sí se ve mucho es, en lo comercial, que es lo que planteabas, hay como una reconversión de muchas zonas. Zonas que antes tenían una circulación de gente muy fuerte y que quizás ahora no tanto, frente a las zonas que antes solían ser más periféricas o más residenciales, pero ahora como la gente está trabajando en mayor medida, no completamente, ¿no? Pero en mayor medida desde su casa, quizás que el consumo que antes estaba en las zonas centrales ahora pasó a estar más en los barrios, por decirlo de alguna manera. Sí. Eso obviamente implica todo un reordenamiento de la estructura comercial, de qué comercios, o sea, cuántos comercios y después qué tipo de comercio, las dos cosas. Posiblemente haya una rotación de algunos comercios más, no sé, de ropa o el típico comercio de ropa de vestir, en algunas zonas va a dejar de estar y va a empezar a estar más en otras zonas donde hay más gente que quizás se viste para reuniones y demás y no tan centralizado en, por ejemplo, microcentros. Por otro lado, lo que sí se ve es que el tiempo de venta de las unidades de los departamentos o de las casas aumentó mucho, aumentó cerca de un 20%. O sea, el tiempo de espera entre que se publica y se vende. No tanto en alquiler lo que se ve es que hay una rotación muy fuerte. Unidad que aparece en el mercado, unidad, por lo menos lo que dice la gente que está diariamente intermediando, unidad que aparece, unidad que se ve, que se alquila. Porque también lo que pasó es que en el último año hubo como un cambio de composición en cuanto a cómo se ofrecían los departamentos o las casas. Lo que antes quizás se ofrecía para alquilar, por todo lo que pasó el año pasado, en gran parte se dijo, bueno, lo quiero vender. Y eso ahora quizás hay un efecto vuelta, que esas unidades que se estaban por vender y que no se vendieron, como decías, porque no había crédito hipotecario y porque también comprar era muy difícil el año pasado, y todavía, están volviendo al mercado de alquiler. Y esto creo que quizás puede estar explicando un poco que se haya, no digo estabilizado, pero dejado de aumentar tan fuerte al menos el precio de los alquileres. Ajá. Que si bien seguimos viendo, como hablábamos al principio, las variaciones interanuales, o sea, contra el año pasado, muy altas, se explican principalmente porque todavía estamos contra la parte en la que no habíamos visto el aumento tan fuerte. Pero, como de vuelta, el aumento parecería ya haber pasado. Si vos tuvieras que aconsejarle a un propietario, ¿este es momento de poner en alquiler o hay que esperar? Creo que hoy lo que estamos viendo es que la rentabilidad de los alquileres es considerablemente más alta que la de hace un año. Al menos en términos de comparar el alquiler contra el valor del inmueble. Sí. Eso no quiere decir que, o sea, esto es lo que se suele llamar como rentabilidad bruta. Ahora, la rentabilidad neta de un alquiler hoy es muy baja. Hoy es cercana a 0%. Porque a lo que uno cobra de alquiler hay que empezar a restarle los impuestos que haya que pagar, el riesgo que también tiene tener un inquilino, que obviamente yo creo que es más bajo de lo que se suele pensar, pero bueno, hay como un ideario que atenta un poco contra eso. Pero bueno, hoy si bien la rentabilidad es un poco más alta que el año pasado, sigue siendo baja en términos históricos. Tal cual. Entonces, creo que es una decisión muy personal esa, sobre todo porque en general las personas que tienen algún ingreso por alquiler, tienen invertido en esa propiedad la mayoría de sus ingresos, la mayoría de los ahorros de toda su vida. Sí, es verdad. Entonces, va muy de la mano también de cuánto riesgo uno quiera tener y de qué quiere hacer uno con sus ahorros. No es algo que uno pueda aconsejar así en términos generales. Lo que sí uno puede decir es que
hoy por hoy, tener una unidad en alquiler es mejor que hace un año, pero peor que hace, no sé, cualquier momento de los últimos 15 años. Hoy estamos en un nivel relativamente bajo. Si bien aumentó un poquito, es bajo. Está bien. Federico, gracias, gracias por esta charla. Dale, bueno, muchas gracias a ustedes. Ya vamos a hablar seguramente más cerca de fin de año también, a ver, hacer un balance y lo que estará por venir también, Dale, obvio. Dale, Quieran. un abrazo grande. Federico González Rocco, economista, hablando justamente del tema de alquileres que a tanto nos preocupa, ¿no? Sí, claro.